Hola, soy César Guerrero, soy escritor, soy poeta y soy miembro del Taller de Cartago desde 1996. Y en este video quiero compartir con ustedes qué es para mí la poesía. Bueno, pues en primer lugar quisiera decir que la poesía es para mí canto. Es canto porque tiene ritmo, tiene musicalidad, las palabras nos, nos suenan en los oídos eh, como un cascabel, ¿no? Gracias a la rima consonante, a la rima sonante. Eh, y es, pues, como los cantos, un flujo, es un fluir, es algo que se va desenvolviendo como una madeja, como un río, como el viaje que hacemos por el río, por un camino, por un sendero. Entonces, esa es la primera cuestión del texto poético, que lo distingue de otros géneros literarios, ¿no? Eh, y tiene, por supuesto, pues un origen muy similar al de, pues al de la música y al de las canciones, ¿no? Así que ese es un primer aspecto de lo que es para mí la poesía, un canto. En segundo lugar, pues es un texto plástico, porque la poesía no solamente se escucha de manera oral, también se escribe. Y al escribirse, pues produce la posibilidad de jugar con los elementos tangibles del lenguaje, es decir, con la grafía, con las letras, tanto si son manuscritas o mecanuscritas. Como poetas podemos jugar con eh, la, la escritura, la escritura del texto sobre la página. Eh, y en ese sentido, pues también explora sentidos alternos a las palabras cotidianas. Eh, no son distintas las palabras del día a día que se usan en el poema, pero lo que dicen estas palabras en los poemas no es lo que solemos decir en otro tipo de textos, ¿no? El sentido cobra un, un, pues digamos que una pauta diferente, una pauta alterna. Se cinde de sí mismo y nos propone cosas nuevas. Podemos decir eh, más de una cosa a través de las metáforas, ¿no? Y bueno, pues en este sentido de hacerlo gráficamente en la página, pues el poema puede ser eh, pues puede tener simetrías, asimetrías, eh, puede tener patrones, ondulaciones. Realmente podemos jugar con estos elementos y darle esa plasticidad que si bien no es semejante a la de a una escultura, porque las esculturas, los objetos se moldean en tres dimensiones, pues sí son muy semejantes a los de los dibujos, ¿no? Eh, Así que ese es un segundo aspecto que para mí tiene la poesía. Otro más que ya mencioné hace un momento por el aspecto, digamos, visual, sonoro, este, plástico, es el sentido de la revelación. Es decir, la poesía nos permite revelar algo que estaba oculto, ¿no? Eh, Ahí buscamos cobrar conciencia de algo que no habíamos percibido antes o, o sentido o comprendido, ya sea acerca de lo que nos rodea o bien sea acerca de nosotros mismos, ¿no? Hay poetas que nos revelan sus sentimientos, sus apremios, sus alegrías más íntimas en la poesía. Pero también hay otros que no, hay otros que buscan esconderlas justamente y tratan de expresarlas de manera eh, oculta, ¿no? Es decir, sin decir, ¿no? Solo podemos sentir lo que ellos padecen, ¿no? Podemos sentir el deseo, podemos sentir la culpa, podemos sentir eh, el brillo, la oscuridad, eh,
estas cosas, pero no podemos saber qué exactamente es lo que los está produciendo, ¿no? Entonces nos pueden compartir sus sentimientos más íntimos sin revelarnos su origen específico, mundano, y convertir esas experiencias que todos compartimos, que todos podemos vivir en algún momento, nos permite la poesía compartirlas de una manera eh, muy íntima, pero al mismo tiempo sin sin mostrarnos todo, ¿no? Y al hacerlo, pues crea sentidos nuevos, ¿no? Y por eso es una revelación, ¿no? O sea, eh, nos dice la esencia de algo, lo importante, sin necesariamente hacernos la confidencia específica, ¿no? Entonces, eh, esa manera de expresarse con la palabra, con el lenguaje, pues no es una expresión analítica como podría serlo un ensayo eh, o un texto analítico, ¿no? Informativo, en fin. Es una intuición la que se genera con el poema. Finalmente yo diría que es un discurso, y un discurso con varios adjetivos. Es un discurso sensorial, ya lo comentamos, el hecho de que sea plástico, tanto en la manera en que suenan las palabras, su ritmo, su musicalidad, etcétera, pues apela a nuestros sentidos. También lo hace cuando las palabras se escriben, como lo decíamos hace un momento. Es un discurso emotivo porque normalmente la poesía nos eh, plantea sensaciones y sentimientos del poeta eh, que pueden ser de él o pueden ser compartidos, ¿no? Por eso decía yo que es un canto. El canto, pues realmente lo hacemos para expresar una emoción individual muy íntima, o podemos hacerlo para eh, crear una comunidad y compartir y bailar e integrarse, ¿no? O dolerse juntos, ¿no? Entonces, pero en última instancia, pues el poema pues es un canto emotivo que nos transmite esas emociones. eh, y también es un discurso arcano, ¿no? Por esto que decía yo hace rato sobre el metalenguaje, es un discurso arcano semejante a un acertijo, a un laberinto, a una caja eh, eh, pues que tiene varias cerraduras y que no sabemos cómo abrir, ¿no? Pero que está bellamente labrada, bellamente tallada, este, o sea que tiene herramientas que la hacen un objeto eh, visualmente, eh, tangiblemente grato, ¿no? Aunque no podamos entender qué significa o para qué sirve, ¿no? En ese sentido también tiene ese vínculo con lo mágico, ¿no? Eh, con lo oculto. Y digamos que nosotros podemos disfrutar el trayecto de recorrer un laberinto, aunque no logremos atravesarlo, aunque no logremos llegar al sentido final y decir, ah, ya entendí por qué se dice esto, ¿no? O, o pienso que puede ser esa la respuesta o la razón, aunque no tengamos la certeza absoluta, ¿no? Porque esa solo la sabe el poeta. Y a veces también la olvida el poeta, por cierto. A veces ya no sabemos qué, qué, qué en particular produjo en el poeta la definición de una imagen específica, ¿no? Pero entonces, pues es eso, un discurso arcano que reta pues a nuestra inteligencia, que reta a nuestra intuición, a veces también a nuestra cultura, a veces hay señales, ¿no? Que se exponen o se plantean mediante este tipo de códigos culturales, ¿no? Que podemos entender, podemos recurrir a seres mitológicos para referirnos a situaciones, a historias, a, experiencias en común, que el simple hecho de nombrar al personaje o de nombrar el lugar nos evocan ese antecedente cultural, ¿no? Y entonces decimos, ah, sí, claro, ¿no? Entonces, si nos hablan de Ariadna, pues pensamos en la araña, pensamos en la mujer que usó pues un hilo para no perderse en el laberinto del Minotauro, ¿no? Entonces todo eso viene a la mente cuando escuchamos el nombre de Ariadna
y podemos jugar con ese sentido, ¿no? Y con lo que esa historia que conocemos nos evoca, ¿no? Entonces, eh, y pues con todo esto nos produce placer, porque realmente es un juego, es una, es un acertijo que descubrimos, que, que nos impacta por su imagen, por su sonido, por su expresión escrita, eh, por sus paradojas, eh, por su belleza, y de alguna manera eso nos hace volver a él, nos hace disfrutar el volver a leerlo, ¿no? Así como nos gusta escuchar constantemente una canción, porque hay una armonía entre lo que esa canción transmite y lo que nosotros estamos sintiendo. Pues así puede pasar con la poesía, podemos regresar a la poesía muchas veces. Suele ser un texto corto, un texto breve, pero en sí mismo es una obra de arte, ¿no? Eh, Mientras que otro tipo de textos como un cuento, una novela, una obra de teatro, un ensayo, pues son mucho más, pueden ser mucho más prolongados, pueden demandar varias horas de lectura y hacerlo en distintas pausas, ¿no? Los poemas, salvo los poemas largos que existen, son importantes, pero no son, digamos, los más comunes, ¿no? Pues son textos breves que nos pueden tomar unos cuantos minutos de lectura, de escucha, y que nos podemos regresar a ellos y volver a contemplarlos, ¿no? Como contemplamos un, este, un objeto cerámico y nos regodeamos observándolo, viéndolo, disfrutando pues todos sus detalles, sus colores, sus texturas, ¿no? Este, y lo volvemos a colocar en su lugar, ¿no? En su sitio. Un poco como ¿no? Podemos deleitarnos mirando, por ejemplo, este pájaro, este colibrí que toma el polen de la flor junto con este otro, o, o podemos deleitarnos con las hojas que están aquí. Eh, Así que eso también pasa con los poemas, ¿no? Podemos verlos como una totalidad, así. Podemos explorarlos, eh, la manera en que se leen del principio a fin, o podemos detenernos en algún detalle, ¿no? En un verso, por ejemplo, y deleitarnos con la contundencia que tiene ese verso por su sentido, eh, por, su, por su sonido, eh, por su grafía, ¿no? Y eso es lo que, lo que nos permite la poesía. Así que bueno, pues creo que con esto les doy un panorama amplio de lo que para mí es la poesía, que es lo que nos permite de muchas maneras ser y estar en el mundo, eh, y decirnos a nosotros mismos y a los demás eh, cosas nuevas sobre las mismas cosas que todos compartimos. Muchas gracias.